Primer Congreso Cristeros del siglo XXI. México había sido siempre un país centralista, ¿no es cierto? Los aztecas eran centralistas, muy centralistas. España tenía gran centralismo en su emperador y en su rey. Todo se arreglaba allá en Madrid. Y a fuerza nos pusieron, dizque, el federalismo, que nunca ha funcionado. De nombre somos Estados Unidos mexicanos. ¿Cuál es el poder de los estados, la independencia de los estados? Ninguno. Todo depende de México. En alguna época breve habíamos tratado de realmente ser confederados, pero no. Los recursos vienen de allá. Quien ha de gobernar en cada estado tiene que pedir la bendición allá y se sujeta allá. Nunca ha funcionado el federalismo en México, que lo entendamos, sino el centralismo, y en ese estamos. Más ahora que nunca, ¿no? ¿No es cierto? Eso fue ya empezar a dividir al pueblo de México. Teníamos un emperador, Iturbide, pues claro, eso era contra el federalismo. Y por esa razón Carranza mandó hacer la Constitución de 1917, con muchos avances en materia social, no se niega, en trato de los trabajadores, pero apretaron y apretaron los lazos opresores de la Iglesia. La desconocieron, no tiene personalidad jurídica, no tenía, la desconocieron, hicieron leyes persecutorias para los que presidentes se animaron a ponerla en práctica. No la pusieron en práctica, ahí la dejaron como letra muerta. En 1924 llegó a la presidencia un demonio que se llamaba Calles. ¿Y qué hizo Calles? La ley Calles. El que quiera saber por qué hubo cristiada, por qué hubo mártires, por qué hubo guerra cristera, lea, consulte la ley Calles. Y se dará cuenta que si la iglesia hubiera aceptado, hubiera desaparecido. Los obispos protestaron y protestaron ante Calles que no, que agarraran las armas si querían. Hablaron con el Papa Pío XI, que mucho quería a México, y que en tiempos de persecución nos mandó 3 documentos para darnos aliento. Y de acuerdo con el Papa Pío XI, decretaron cerrar. El día que entrara la ley Calles, que era el 31 de julio de 1926, ese día cerrar todos los templos del país. La gente se alborotó mucho, se entristeció, empezaron a darse prisa en bautizar, en casarse, en confesarse, en recibir los sacramentos, porque pensaban los católicos mexicanos que se acababa el mundo. Y comenzó la persecución, que ya tenía su antecedente, porque Carranza como que le han perdonado en la historia, pero fue un perseguidor de la iglesia, ante todo por la Constitución que se hizo bajo sus órdenes, ante todo por la Constitución. Y fue un perseguidor de la iglesia también, desposeyendo a la iglesia de sus bienes, matando sacerdotes, también lo hizo Carranza, que sepan. Los obispos, ya que no pudieron, pues le dijeron a los sacerdotes que atendieran a los fieles como pudieran. Y entonces el pueblo ya no aguantó. Los cristeros fueron pueblo
de México, pueblo católico, que por su cuenta, sin organización, sin jefes, en un principio, sin armas, empezaron a oponerse al gobierno, sobre todo en los estados del centro de México, los que por tradición más católicos: Jalisco, Zacatecas, Colima, Michoacán, Querétaro. Todos fueron estados cristeros, donde se levantaron en armas para proclamar el derecho santo a la libertad religiosa. Que cada quien escoja y responda ante Dios el día del juicio. Pero no se puede imponer a nadie ninguna religión. Y aunque seamos muy católicos, no podemos imponerle a nadie el catolicismo. El Papa, recuerdo al Papa, ahora San Pablo VI, en una encíclica Ecclesiam Suam, dice: la Iglesia tiene en el mundo la misión de invitar a conocer a Cristo y creer en Él. El que quiera, bueno, y el que no quiera, pues no quiere y ya. Pero los gobiernos masónicos se han arrogado el derecho de ir a las conciencias de los individuos e imponerles las creencias que ellos quieren, y sobre todo borrar de sus corazones el nombre de Cristo, la fe en Cristo y por supuesto de la Virgen María. El gobierno pensó que los párrocos por los pueblos eran apoyo de los cristeros levantados, y en parte tendrían razón, que proveían a los cristeros de alimentos, de centavos, a lo mejor hasta de armas y lo que fuera. Y entonces mandaron que el clero se reconcentrara. La reconcentración, que consistió en que los sacerdotes dejaran los pueblos y se vinieran a las grandes ciudades, a Guadalajara, a México, y muchos se reconcentraron, se fueron también a Estados Unidos y se la pasaron más o menos sabrosón los que se reconcentraron. De la persecución del 26 al 29 no hay mártires, ni de obispos, ni de monseñores, ni de gente, sacerdotes de la ciudad, excepto alguno que otro como el de Colima, de la Mora. Y entonces los que quedaron en el campo, como buenos pastores que no abandonaron a su rebaño, quedaron en el campo para atenderlos clandestinamente, eran objeto de persecución y reos de muerte. El Imperio Romano, que persiguió por 3 siglos el cristianismo, siquiera los juzgaba y levantaba actas, las actas de los mártires. No, aquí no. Aquí el matarife, el militar o el agrarista, que estaban muy con el gobierno, agarraron a un sacerdote en el campo, en los pueblos, y sin más ni más lo ejecutaban a como les diera la gana. Si querían torturarlo, pues por 3 días lo torturaran, como a Sabás, San Sabás de Tototlán. Si querían fusilarlo, lo fusilaban. Si querían ahorcarlo, lo ahorcaban. Y no dejaban rastro ellos no dejaban rastro. Sin juicio ni nada, pues qué papel levantaban. Muchos sacerdotes fueron muy generosos. Los obispos no los obligaron a quedarse en el campo. Les dijeron: ustedes sabrán, hay mucho peligro en el campo, pero el gobierno manda que se reconcentren, pero ustedes sabrán. Y muchos sacerdotes dijeron: yo con mis ovejas, yo con mis fieles. Y ahí se quedaron. Y muchos de ellos fueron candidatos al martirio por su generosidad y su fidelidad de pastores, porque el buen pastor no abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. Esos son principalmente nuestros mártires, los sacerdotes generosos. Un ejemplo de esto:
Santo Toribio Romo, tan popular, el patrono de los migrantes, de los que van a Estados Unidos. Santo Toribio Romo estaba en Cuquío con otro que fue mártir, el señor cura Orona. Estaba allí muy tranquilo, muy a gusto. Lo mandó llamar el señor Orozco y le dijo: hijo, la parroquia de Tequila está sola, hay mucho peligro, pero está sola, ¿te quieres ir? Sí, sí me voy, sí me voy. O sea, no lo obligó, le pidió si quería irse. Sí, sí me voy. Se fue a finales de septiembre a Tequila y en febrero, a los 5 meses, el 25 de febrero ya era mártir. Ya lo habían matado ya en la barranca de Tequila, en la madrugada, de una forma atroz y cruel, porque siempre hubo Judas que vendieron a los sacerdotes. Como también hubo soldados que al pedirles que le tiraran al padrecito: no, yo no le tiro. Que le tirara a la soga: no. Y allí, en el panteón de Zapotlanejo, un policía murió junto con el mártir de allí de Zapotlanejo. En mi tierra Yagualica estaba el señor cura Román, el más anciano de los mártires, 68 años, que lo trajeron de Nochitlán a medianoche en paños menores y a cabeza de silla. Cuando lo llevaron al panteón, no obstante haber pedido el matarife, un tal Quiñones, un indio ahí de Sonora, un yaqui de Sonora, que era un capitán, le dijeron los del pueblo: suéltelo, es un buen sacerdote. Si me dan 5,000 pesos de plata pura, se los suelto. Como pudieron, se los juntaron entre Yagualica y Nochitlán. Recibió los 5,000 pesos, dijo: vayan por su padre, allí está ahí. Él se largó y el padre estaba en el panteón, ya lo habían fusilado. Ya lo habían fusilado, y el soldado que le había prestado el caballo en el camino lo traían de ojeriza, porque el padre no aguantaba caminar 33 kilómetros desde Nochitlán a Yagualica, que esos hay de distancia. Le dijeron: tírale. No, no le tiro. Pues primero a él, y cayó primero en la fosa, y luego el padre. Así es que hubo soldados que merecían estar en los altares, pero se les pasó ponerlos en la lista, desgraciadamente. De manera que el pueblo de México sufrió enormemente vejaciones, atropellos, robos. Ayudar a los padres era un crimen, y los sacerdotes anduvieron, los fieles, escondidas a salto de mata. Y donde los agarraban, porque siempre había algún delator, algún Judas, pues se los llevaban y los mataban sin más ni más. Así fue como tuvimos tantos mártires y ahora canonizados o beatificados. Una bendición para México. Es la etapa más gloriosa, dura, sangrienta, triste, pero la más gloriosa del cristianismo en México. La presencia de Estados Unidos en México. Porfirio Díaz dijo una frase que ha quedado célebre: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y por ese lado, donde teníamos mucho territorio, nos robaron. Pues nomás por ese lado, porque acá están los mares, Atlántico, Pacífico. Abajo está Guatemala. Ese choricito de repúblicas hecho por Estados Unidos a modo para poder hacer el canal de Panamá, por supuesto. Se lo quitaron a Colombia, a Panamá.
Pero la presencia de Estados Unidos para México ha sido fatal. En primer lugar, por la presencia de las logias masónicas, que con la pasión y la ignorancia del pueblo de México, pues aquí ha llegado a extremos. La del Valle de México, esa no solamente es contraria al cristianismo, es atea y es diabólica, se adora al demonio. Y muchos de nuestros actuales gobernantes pertenecen a esa logia del Valle de México, que lo vayan sabiendo. La presencia de Estados Unidos, lo primero fue robarnos el territorio. Había un tal Zavala que fue de parte de México a gobernar Texas, que pertenecía a México. Pues allá empezó a traer gringos y a hacer traer gringos. El Manco Santana, que era un payaso, una maldición para México por muchos años. El Manco Santana fue disque a pelear con los gringos, les ganó la batalla en Álamo, pero luego a la mexicana había que celebrar, como la selección mexicana. Ganan un partido, se pone una borrachera de aquel vuelo y al día siguiente juegan otro y lo pierden. También así fue. Así fue. Al día siguiente vino Houston con tropas frescas, los agarraron celebrando, bien borrachos, y los derrotaron. Santana se vistió de mujer para correr, pero cuando iba corriendo uno de sus soldados lo reconoció y le hizo: adiós, mi general. Y entonces lo agarraron a punta de pistola. Fírmale aquí que Texas es estado independiente, independiente nuestro, pero ya para Estados Unidos. Y firmó. No quiso ser héroe, morir por defender el territorio, no, mejor firmó. 1836 fue eso. 1846 se dejó venir desde por allá, se dejó venir desde Washington el general Scott con mucho ejército, arrollando, venciendo a las tropas mexicanas. Llegó a México, le dijo al que defendía el castillo de Chapultepec: las armas y el parque. Y de acá le contestó: si tuviéramos parque no estaba usted aquí. Frase célebre para poner allí en la historia de México. Si tuviéramos parque no estaría usted aquí. Frase célebre. Vasconcelos en su breve historia de México dice, ese tal Scott desde Washington a pie o en caballo, no venían en tren porque no había. Todavía traía mucho parque para la guerra. Y en México los militares no tenían parque, se les había acabado. ¿A qué se dedicaban? A tragar vino y a la vagancia. Esos somos los mexicanos, hasta la fecha. Que lo vayamos sabiendo. Y entonces con esa guerra, el Tratado de la Mesilla, y nos quitaron California, el gran estado de California, el que está arriba de Sonora, era parte de Sonora, Nuevo México, Nevada, Colorado, todo eso era territorio mexicano. Le quitaron a México en el 48 más de lo que actualmente tiene, porque perdimos la guerra con ellos. Otro despojo se evitó, y esta va pues a salud del benemérito, ¿verdad? De ese gran bribón que no nos hemos quitado de encima porque lo tiene la masonería allí como símbolo. Estados Unidos siempre ha procurado decirnos que somos indios, siempre ha procurado decir que somos indios. Y dice Vasconcelos, claro,
a un indio se le domina más fácilmente que a un español. Todos somos indios. Y entonces con Juárez, que ningún mérito tuvo el sinvergüenza, no era militar, no era nada más que un ambicioso, al héroe nacional, al benemérito de las Américas. ¿De cuáles Américas? ¿De la nuestra? No. Bueno, la cosa es que estaba en los tratados Magley Ocampo, siempre los negaron. Sí, que no existían y que no existían. Un historiador y escritor muy polémico y muy exacto y muy bueno de Chihuahua, José Fuentes Mares, oyó hablar de esos tratados Magley Ocampo y se fue a la biblioteca de Washington a ver qué encontraba. Estuvo 3 meses allí buscando y no halló nada. Ya cuando se volvió a México medio decepcionado, le dijo al bibliotecario: oiga, ¿ya no hay nada sobre México? Dice: sí, ahí está un apartado de tratados no concluidos. No concluidos, se hicieron pero no se firmaron. Y ya fue a una esquinita, estaba un alambrado y decía Unfinished Treaties, tratados no concluidos. Y allí estaba el tratado Magley Ocampo, allí estaba, en el cual Juárez, estando en lo que era el Paso del Norte, qué bonito nombre, porque por el Paso del Norte, que ahora es Ciudad Juárez, pasaban las caravanas, ahí daba vuelta el Río Grande hacia arriba, y por ahí se iban por el río arriando ganado para irse lo comiendo y para ir poblando, se iban para arriba, llegaron hasta Santa Fe y Chimayó, hasta por allá, y al estado de Colorado y al estado de Nevada, por ahí entraron. Pues era Paso del Norte, que era una gesta mexicana, una grande conquista de México, bueno, de España, que nos gobernaba, en todos esos terrenos que todavía conservan su nombre en español. Ellos no han querido cambiar nada. Aquí los liberales, en cuanto ven un nombre de santo, luego ven su santoral diabólico, quitan al santo de veras católico y le ponen un nombrecito de los de ellos. El que tenga muchas calles en México quiere decir que fue muy sinvergüenza, y que es de la devoción de los masones, para que vayan sabiendo. Estaba Juárez en el 1859, en Juárez, pues lo que ahora es Juárez, que luego se llamó Ciudad Juárez en lugar de Paso del Norte. Estaba en Juárez jugando baraja con los gringos. Yo tengo allí un libro que habla allí de Paso del Norte, y ahí está un retrato de Juárez jugando baraja con los gringos. Estando él en Juárez, llamó a Ocampo, su ministro, y le dijo: váyase a Veracruz, allí se va a ver con el ministro Magley, llévele este tratado para que lo firmen. En ese tratado Magley Ocampo, Juárez pedía la ayuda de Estados Unidos contra los conservadores, que le ayudaran contra los conservadores, y les ofrecía los 5 estados del norte de la República: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la mitad del territorio actual de México, porque son enormes estados. De manera que México, si hubieran aceptado, terminara en Durango, hasta allí llegaba México. Les ofrecía puerto libre para sus barcos y paso libre para sus tropas, y si querían hacer el paso del Istmo, también estaba dado el permiso. ¿Por qué no aceptaron los gringos? ¿Por qué no aceptaron? Gobernaba en Estados Unidos, cuando llegó el tratado para su consideración, Lincoln. Abraham Lincoln, el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos y el más honrado, que se propuso acabar con la
esclavitud de los negros, que eran realmente esclavos, bestias de trabajo. Acabar con la esclavitud de los negros. Y entonces hubo la guerra, se estaba fraguando la guerra de secesión, esa guerra que ensangrentó a Estados Unidos mucho, del 62 al 65, 1862, 1865. Porque pensaron los del norte, que al fin fueron los que ganaron. Si aceptamos esta propuesta, el sur, con esos 5 estados mexicanos, va a quedar muy grande y muy fuerte. Y entonces si nos dividimos va a haber 2 Estados Unidos, el del norte industrial y esclavista el del sur. Los del sur querían esclavos porque no tenían tanta industria como los del norte. Cultivaban tabaco, trigo y otras cosas que había que enviar allá a Inglaterra. Entonces no aceptaron la propuesta, quedó archivada. Los historiadores de México, que siempre nos han hecho puras mentiras, saben, en las escuelas, la cosa más ridícula que yo he visto en la escuela, o eso yo vi entonces, cuando chico. En una página aparece Cortés quemándole los pies a Cuauhtémoc para que diga dónde está el oro. Le das vuelta a la página y aparece Hidalgo: viva la Virgen de Guadalupe, viva la patria, y vamos, más se los borran. Y de paso les digo para su conocimiento que eso de Cuauhtémoc quemarle los pies es falso, eso no es cierto, eso no es cierto. Tal vez se lo pasaron de Calzoncín, rey de los Tarascos, al que nuestro conquistador, ¿verdad?, que no falte, el de Guadalajara de España, que ese sí fue cruel, por el camino se lo trajo para que le ayudara con los indios cascanes de por acá, y en el camino lo torturó para que entregara el oro. Hernán Cortés escribió 6 cartas al emperador Carlos V, detalladísimas, curiosísimas, interesantísimas para leerlas. Y en la carta quinta le narra al emperador que, pues era el emperador, no le podía echar mentiras, ¿no?, que emprendió, que iba de viaje a las Ibueras, así le llamaban a Centroamérica, las Ibueras, y que se llevó a Cuauhtémoc naturalmente, no lo podía dejar como un símbolo en la Ciudad de México, se lo llevó preso. Dice, se dio cuenta que por el camino Cuauhtémoc, en una forma así solapada, muy a lo indígena, les decía a los indios: maten a los españoles, son pocos, mátenlos y quedamos otra vez libres. Se dio cuenta Cortés y no tuvo más remedio que ahorcarlo, lo ahorcó. Eso sí, le dice al emperador: yo lo ahorqué porque me iba a echar a perder todo el asunto. Seguía él como prisionero, aunque se había entregado, seguía todavía, y era símbolo para los indígenas. Es que nada de quemarle los pies, para que esa mentira la quiten por ahí de sus mentes, ya que de los cuadernos de historia oficiales nunca va a desaparecer, ¿no? Pues cómo, ¿verdad? Bueno, esos fueron los tratados Malén Ocampo, que los gringos no aceptaron, y nos escapamos de otra mochada de nuestra patria. Queridos hermanos, el levantamiento, vamos otra vez a los cristeros. El levantamiento cristero fue un asunto puramente popular, sin jefes, sin caudillos, sin que los obispos los animaran, más bien los desanimaban. Los obispos nunca dieron la aprobación a un enfrentamiento armado con el gobierno, nunca la dieron. Y en parte, pues, obispos, predicadores de la doctrina de Cristo,
ponerle otra mejilla, no responder con violencia a la violencia, etcétera. Se olvidaron también de la tesis de la guerra justa, ¿no? Que está por Santo Tomás en el siglo XIII aprobada, la guerra justa. Cuando no hay otra manera de reclamar la libertad o los derechos fundamentales del hombre, se puede ir contra el tirano. Lo dice Santo Tomás de Aquino. En la guerra cristera no estuvieron ausentes los gringos. Condecoraron en una ida que dio el Calles, el perseguidor a Nueva York, lo condecoraron allá a las logias. Durante la guerra cristera le pasaron armas al ejército mexicano, al gobierno, y también le prestaron aviones. Avioncitos de aquellos, pues, pero hacían daño bombardeando, ¿no? Vinieron luego los arreglos. El error grave fue, el ejército mexicano para entonces, ya que estaba Gorostieta al frente, había sido un general de la Revolución Mexicana, estaba trabajando en una fábrica allá en México donde hacían cosméticos, y parece que Capistrán Garza o algunos de aquellos se aporaban a los cristeros, fueron y le dijeron: oye, tú general, y haciendo cosméticos para las mujeres, ¿por qué no la friegues? No la friegues, oye. Vente con los cristeros. Y aunque al principio no era muy creyente en la causa, muy devoto, aceptó. Y una vez que vio a los cristeros con aquel celo, los organizó. Fue el jefe general de los cristeros, el general Gorostieta, que luchando murió allí cerca de Atotonilco. Detrás de su caballo parapetado le hizo frente al ejército y allí lo mataron. En los arreglos, ¿cuál fue el error? Si los obispos no habían levantado la revuelta armada, ¿por qué iban ellos a negociar? ¿Por qué? Por entrometidos. Pues no vayas donde no te llaman. Los deberían haber ido a negociar eran los jefes cristeros. Ellos hubieran ido a negociar con el gobierno, era otra cosa. El gobierno son perversos con todas las mentiras y todos los engaños, y prometieron esto y lo otro. Los obispos firmaron los acuerdos y todo quedó en nada. A los cristeros los obligaron a amnistiarse, a entregar las armas. Y después el gobierno los fue cazando. Tuvieron que esconderse para salvar la vida. Tal vez hubo más jefes cristeros muertos después de la cristiada, en los años 30 y tantos, que en la cristiada. Los obispos eran dos: don Leopoldo Ruiz y Flores, obispo de Morelia, y don Pascual Díaz, arzobispo de México. Ellos dos, sin mucha consulta a los obispos, fueron a negociar con el gobierno como niños inocentes ante un malvado y perverso. Sí, cómo no, vamos afirmando y luego ya vamos a quitar la Constitución. Firmaron, obligaron a los cristeros a amnistiarse, y la Constitución, que había sido la causa de la guerra, quedó intacta. Quedó intacta en el 29, que fueron los arreglos, quedó intacta. Así permaneció sin cumplirse, porque ya el gobierno, pues yo creo que sí aprendió la lección de que buscarle al pacientísimo pueblo de México, por eso es paciente el pueblo de México. Nos roban, nos mienten, nos extorsionan, ya estamos aguantando. Con uno, dos, tres chistes nos sacamos el problema. Ya, con eso se arregla. La Constitución siguió igual hasta el 92, sin ponerse en práctica, por supuesto. El gobierno haciendo ojos que no veían.
Siguió la persecución todavía en la década de los años 30. En el 40 me parece que llegó a la presidencia Manuel Ávila Camacho, sí, 40-46. Y este buen hombre, que era un generalote que se la pasaba en Sayula cuando la cristiada, y un poco escondía a los cristeros, porque tenía una esposa que era de aquí, doña Chole, muy buena, muy cristiana. Ávila Camacho, al llegar a la presidencia, dijo: yo también soy católico, yo también soy católico. Y paró la persecución. Así se vivió en status quo. El nuncio Prillone, Jerónimo Prillone, con Salinas arreglaron un poco, y tuvieron unos arreglos en que se le reconoció personalidad jurídica a la iglesia, se le dio derecho de poseer. Antes todos los bienes de la iglesia estaban en prestanombres. Don fulano es muy honrado, pues le dieron a la iglesia pónganselo a nombre de don fulano, él muy honrado. Se moría don fulano y los hijos, unos hijos de la tiznada, a reserva de mejorarlos, no, ese es nuestro. Se quedaban con los bienes de la iglesia, muchos de ellos, ¿no? Entonces en los arreglos del 92 le dieron personalidad jurídica a la iglesia, podía poseer bienes, las diócesis como personalidades jurídicas, cada una anotada, también podía poseer bienes, las congregaciones y órdenes religiosas podían poseer sus bienes propios. Los templos, ¿cómo quedaron? Los que eran ya templos del 92 para atrás, 1992 para atrás, son propiedad del gobierno, y la Iglesia Católica los tiene en uso. Digo, qué bueno, porque para componer la catedral, si se cae ahora con el caramba tren ligero, que no va a tardar, el templo de San Francisco ya tiene 3 años cerrado, ¿no? Para componer esos grandes monumentos de la colonia, las catedrales, la de México, la de Puebla, la de Morelia, la de Chihuahua, la de Guadalajara, hace falta mucho dinero que la iglesia no tiene. Entonces el gobierno tiene la obligación de mantenerlos. Lo cumplirán o no lo cumplirán, pero más o menos, ¿verdad? A los sacerdotes se les dieron casi todos sus derechos, casi todos. Pero nos quitaron uno, el de participar en el gobierno directamente, ser presidentes municipales, ser diputados, ser senadores, o nada de eso. Qué bueno. Pero allí el gobierno hubiera quedado bien y poco gastado si hubiera dado todos esos derechos a la iglesia. Porque la ley de la iglesia, que la amamos más y la guardamos más, la ley de la iglesia nos prohíbe a los sacerdotes y a los religiosos andar en puestos públicos, nos lo prohíbe. Así que hubieran quedado bien y poco gastados. Esos fueron pues los arreglos del 92, en que se dio un avance grande en esas relaciones más humanas, más justas entre la iglesia y el Estado. Se me quedarían algunos temas, no sé, pero aquí tengo alguna bibliografía que puede servirles. Para la historia general de México, clásico, el padre Mariano Cueva. Historia de México, el padre Mariano Cueva. José Vasconcelos, ese gran filósofo, el mejor filósofo y pensador que tenemos, en su libro que se llama Breve Historia de México, que no es tan breve, pero tiene un criterio extraordinario, patriótico y cristiano. Una anécdota que corre por allí. Cuando Vasconcelos estaba viejo, le preguntaron: oiga, ¿usted es católico? Sí, soy católico.
Pero usted un tiempo no practicó. Dijo, no practiqué. ¿Y luego por qué? Pues me alejé de la iglesia. ¿Y para qué se alejó de la iglesia? Pues para pecar a gusto, dijo. Bueno, así son muchos de nuestros políticos, ¿verdad? Crecen cristianos en su familia, les dan un hueso por allí y ya se hacen que no creen, ya no creen. Y cuando ya están oyendo pasos en la azotea, que ya anda por ahí en la calaca, luego traigan al padre, aunque sea oculto, ¿verdad? Porque si están apuntados en la logia masónica, los masones cuidan que no le llegue el auxilio, ¿no? Todo eso pasa. Así es que José Vasconcelos, breve historia de México. Monseñor Schlarman, obispo por ahí de Nuevo México o de Texas, pero es prácticamente, su libro se llama México, tierra de volcanes. Bello, bien escrito. Dicen que se lo escribieron en México y él lo tradujo al inglés para que también ahí practiquen su inglés. Otro historiador que va mal, pero investiga, que va a los personajes, a Santana, a Miramón, a Juárez, a cada uno de ellos, y les hace un estudio profundo de su actuación, es José Fuentes Mares. José Fuentes Mares de Chihuahua, que murió por allí en el 84-85. Era subsecretario de Educación cuando descubrió los tratados Magdalena Ocampo. Lo corrieron de subsecretario de Educación, se fue a Chihuahua y allí en el 86-87 murió. Yo llegué a Juárez de obispo coadjutor en el 88 y luego me fue a visitar una sobrina carnal de Fuentes Mares y me llevó un altero de libros de él. Aquí le traigo para que conozca Chihuahua, el norte, y también los escritos de mi tío, así, era un tío carnal. Me cayeron muy bien, porque llegué de coadjutor y el santo obispo que estaba allí de titular, como los gallos viejos, que ni pisan ni dejan pisar, no me dejaba hacer nada. Tuve 4 años, 2 meses, sin actividad casi, alguna que otra confirmación que me salía, pero de ahí nada. Repasé toda mi teología, mi filosofía, el derecho canónico, la Sagrada Escritura, leí, pues me sirvió muchísimo, ¿no? Y ya después tuve nomás 1 año, 8 meses o 10 meses al frente de Chihuahua, nomás 1 año, 10 meses. Y luego ya mataron al señor Posadas y dice el Papa, vas para allá, vas para Guadalajara. Bueno, aquí estoy. Se lo reconozco. Eso es pues para la historia general de México. Para la cristiada, el clásico, porque tiene una visión general y escribe muy bonito, además es alumno de la Sorbona, su libro fue una tesis que presentó en la Sorbona, es Jean Meyer, francés. Su libro se llama La Cristiada, extraordinario, es lo mejor que hay sobre los cristeros. Una vez nos contó Jean Meyer, al que conocí desde joven cuando andaba con una grabadora y una cámara fotográfica, buscando quienes quedaban del tiempo de la cristiada, sacerdotes o seglares que pudieran darle información, y los grababa, y así recogió mucha información. Además fue a las bibliotecas a investigar, porque él contó esa vez que siendo él alumno de la Sorbona de París, un profesor marxista les dijo: no ha habido nunca ninguna guerra
por razones que no sean de conveniencia de dineros. Todas las guerras son por dinero. Así que no hay ninguna guerra idealista. Y eso pues va según la teoría marxista muy con el materialismo dialéctico. Karl Marx, el ideador del marxismo, allá publicó el Manifiesto Comunista en 1848 y dice que la materia que es lo único que existe porque no hay Dios, la materia eterna, solita ha evolucionado y ha ido produciendo los animales, las especies, el hombre, y también sigue ahora produciendo las estructuras sociales. Por lo tanto, para cambiar las estructuras sociales hay que cambiar la situación económica. Y la situación económica de desigualdad de ricos y pobres es ponerlo todo en manos del Estado, empobrecer al pueblo, ponerlo en manos de los estados, para que así el Estado distribuya equitativamente a todos. Sí, no, cómo no, ¿verdad? Como decía ya el general ruso, el jefe ruso, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, según esa teoría, moviendo la economía se mueven. Y entonces Jan Meyer había oído hablar un poco de la guerra cristera, de que por razones religiosas unos cristianos se habían levantado en México en armas en los años 26, 29. Él llegó aquí a principios de los años 60. Y como dice, era joven y anduvo por todas partes levantando información. Hizo su libro, fue a la Sorbona y lo presentó para desmentir la tesis marxista. En México hubo una revolución generosa, sangrienta, por motivos religiosos. Los que se levantaron en armas perdieron familia, perdieron sus propiedades, sus bienes y hasta la vida. Por Dios y por la patria. De los cristeros de acá, de allá, de acá, del volcán de Colombia, que de acá y de allá, no. Y luego, para los más, Beato Anacleto González Flores, extraordinario. Los cristeros son los que lucharon, los mártires, los que sufrieron pacientemente, sin oponer resistencia de las armas al asesino. Y así queda esa distinción muy clara para todos ustedes, porque es muy malo que digan los mártires cristeros. Caray, espérate, ¿entonces qué? No, los mártires de la persecución no fueron cristeros. El gobierno les puso a los que se levantaron en armas el nombre de cristeros. Se los pusieron muy bien, ¿verdad? Les quedó como anillo al dedo. Bueno, para los mártires, el mejor libro, el más fiel, es el de padre Fidel González Fernández. Fidel González Fernández, que vive, es profesor en la Gregoriana de Roma de Historia, y es profesor también en el Instituto para Misiones Extranjeras en Roma, ¿no? En 2 universidades es profesor de Historia. A él se le encargó que ayudara mucho en el proceso de los mártires, hasta que salieron los beatos. Como miembro de la Congregación para la Causa de los Mártires, tuvo acceso a todas las actas juramentadas, en las que se investigó sobre los mártires, su vida, su martirio, todo eso. Entonces él escribe cosas ciertas, no imaginativas. Su libro se llama Sangre y Corazón de un Pueblo.
Sangre y corazón de un pueblo. Está editado, que yo sepa, por la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. Si se acabó la edición, allí pídanla en la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. Existen los 2 tomos y también hizo un compendio, un solo tomo. Eso es lo mejor que hay acerca de nuestros santos mártires. Esa es la bibliografía que yo he leído. Ahora que estoy de mérito, pues me gusta mucho leer. Yo le pedí a Dios que cuando ya dejara la diócesis, como no me gusta estar de flojo, me diera 2 cosas: mi vista y poder caminar, aunque sea con bordón no le hace, pero que mi vista y poder caminar. Y me los ha concedido hasta ahora. Gracias a Dios.